El propósito de este video es mostrar un trozo controlado sobre una curva o sobre una función que contenga a un punto A. Entonces vamos a tener una función que se representa a través de una curva, y sobre esa curva lo que nos interesa es sacar un trozo. Un trozo es como una parte de la curva que me contenga al punto A. Entonces vamos a realizar esto con un ejemplo. Vamos a utilizar la función y igual a seno de x más 1 y vamos a encontrar un trozo controlado sobre un punto A. Este punto A lo podemos mover o desplazar sobre toda la función. Ahora sí, para encontrar el trozo controlado podemos hacerlo de dos maneras. Uno es utilizando solamente rectas sobre el eje X, rectas verticales, o también podemos hacerlo con rectas horizontales. Entonces iniciemos con las rectas que tienen un valor fijo en X. Por ejemplo, esta recta, la que está en rojo. Pero para acotar, digamos, acotar o sacar una parte de la función, necesitamos otra recta. Entonces vamos a ubicar otra recta. Observemos que de esta manera sí se puede acotar la función de una manera mucho más precisa. Si quisiéramos en este momento podríamos sacar este trozo de Q. Ese es un trozo controlado sobre el punto A, ¿sí? Porque entre las dos rectas rojas está el punto A, es un trozo controlado, pero solamente está controlado por dos rectas, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer ahora es controlar ese trozo de curva también por unas rectas que tengan un valor fijo en Y. Entonces podemos sacar esta otra recta y la otra recta Y. Y observemos que tenemos un trozo controlado lateralmente y superior e inferiormente. Si deseamos podemos poner que nos muestre el rastro del trozo que decidimos sacar, y ese es un trozo controlado. ¿Qué podemos hacer adicionalmente? Podemos poner un polígono que me ubique o que me represente dónde va a estar mi trozo controlado. Ahora sí, en este caso lo que también es importante es que entre más hagamos zoom, pues más cerca podemos estar del trozo. Entonces observemos que aquí tenemos un polígono grande. Si hacemos zoom, podemos ir acotando esa región que nos interesa estudiar. Lo podemos acotar lo más cerca al punto A. Para observar qué pasa en primer lugar con la curva cuando uno le hace zoom. Y uno zoom puede hacerle sucesivamente, no pasa nada. Entonces observen que la curva parece, cuando uno le hace mucho zoom, parece que fuera una recta. Y este es el punto A.
Entonces observen que si nosotros ponemos una medida, le ponemos una medida a un segmento, digamos la medida del segmento BE 0,1. Si hacemos zoom, lo podemos ir acotando lo más preciso que se pueda. Lo podemos ver tan grande como tan pequeño. Pero eso a su vez también va a variar el valor del segmento que corresponde al eje Y, que sería el segmento que va de B a F. Entonces observen que al haber una distancia en el eje X, también va a haber una distancia en el eje Y. Y sobre esas distancias es donde nosotros sacamos o obtenemos el trozo controlado. Podemos hacer de la misma manera, regresar todo el zoom para mirar la función de una vista mucho más general y observar que solamente era eso lo que estábamos estudiando. Y podemos agrandarlo o volverlo más pequeño. Entonces observen que en este caso lo que le he dicho al dispositivo es que el punto se mueva sobre toda la función y se quede en una parte del trozo controlado. También lo que podemos hacer es que nos muestre el rastro de la parte que no está siendo controlada. Entonces, como observamos, nos va a mostrar la parte de la gráfica, todo lo que tiene rastro de la parte de la gráfica que no está siendo controlada. Si hacemos zoom, observamos que este tramo pues no lo está acogiendo porque está fuera del polígono donde se encuentra el trozo controlado. Esto permite ilustrar de una manera sencilla que el trozo controlado de una curva depende tanto de las rectas del eje X como las del eje Y.